Bienvenidos, bienvenidos. Qué bien, qué puntuales, ¿eh? ¿Sí o no? Qué gusto. Qué gusto que seáis todos tan puntuales. Ponednos si queréis por el chat, si os apetece, ¿eh? ¿Desde dónde nos estáis escuchando? Si desde Barcelona, Madrid. Yo sé que algunos sois de Barcelona por el nombre, Josep, sé que es de que está en Barcelona, provincia, pero los demás, si nos lo queréis poner en el chat, pues así sabemos de qué ciudades. Nosotros estamos en Barcelona, tanto Alberto como yo. Pero bueno, Alberto es italiano, yo nací en Andalucía, o sea que somos muy universales, ¿verdad, Alberto? Buen día, conectado desde. Mira, aquí ya tenemos los mensajes, qué bien. Que veo que van comentando en el chat, genial. Desde Barcelona, nada, pues aquí estamos nosotros también. Un lujo de verdad que os hayáis conectado y ahora enseguida empezamos. Ya son y 32, o sea que como queráis, si queréis que empecemos ya, empezamos ya. Lo que, lo que queráis, ¿no? Como lo veis, ¿no? Que tenemos todos prisa y todos tenemos cosas, ¿no? Lo que consideréis estará bien. Pues venga, vamos a empezar. Yo lo primero presentarme brevemente para que sepáis quién es esta mujer que está aquí delante y que nos ha convocado, ¿no?, a este webinar. Bueno, yo soy Rosario Santamaría y soy la fundadora del Despido. El Despido es una empresa que intenta ayudar a otras empresas a gestionar el despido de manera más humana. Entonces tenemos servicios tanto de prevención como servicios en el momento de dar la noticia a una persona de que ya no cuentas con ella, como el acompañamiento posterior, porque el despido es un duelo y todo duelo necesita un acompañamiento. El equipo es multidisciplinar, cuento con colaboradoras como abogadas, como psicólogas, coaches, etcétera, coaches, etcétera, y tengo una persona experta en duelo que es Alberto Simoncini. Alberto, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y Alberto y yo la verdad es que llevamos muchos meses trabajando este pedazo proyecto que, bueno, él me puso encima de la mesa un problema muy importante que hay ahora encima de, ¿no?, en las empresas, que es cuando una persona tiene un problema vital, ya sea pues le ha dejado el marido, ha perdido un bebé, ha perdido un padre que ha fallecido, cómo acompañamos a esas personas en ese momento de duelo. Yo creo que si ya es difícil acompañar a algún conocido o amigo o familiar, cuando es un trabajador aún se hace como más complicado, ¿no? Y cuando me comentó este proyecto que estaba él, pues y lo estaba como empezando a gestar, le dije, ostras, Alberto, es que me encanta porque lo veo súper preventivo del despido, ¿no? O sea, es una pieza fundamental para mí en el despido. La pieza fundamental es que muchos despidos se pueden prevenir, ¿no? Y entonces, bueno, llevamos bastantes meses trabajando este proyecto, trabajando los servicios que podemos ofreceros a medida para que en el momento en el que tengáis un equipo grande podáis acompañarlos, porque es muy difícil, y luego sobre todo porque hoy eres tú, mañana eres tú y pasado eres tú. Quiero decir que nadie está libre de tener una historia personal complicada en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, nada, ahora quiero dar la bienvenida daros la bienvenida a todos, daros las gracias y presentaros a Alberto Simoncini, porque yo tengo una base de periodista, así que hoy voy a hacer sobre todo de periodista. Así que nada, os presento a Alberto. Alberto es terapeuta y formador, experto en duelos y pérdidas. Es autor de libros como El coraje de romperse, Manual de reconstrucción de vidas rotas y 21 duelos, conversaciones con el dolor. Presenta también el podcast Duelos y Pérdidas con Alberto Simoncini en Spotify e ebooks. Y luego tiene algo que me da muchísima envidia, que es que salió en la contra de La Vanguardia. Entonces, para los que viven fuera de Barcelona, salir en la contra de La Vanguardia es, o sea, lo más a nivel periodístico, y lo digo yo como periodista, que te puede pasar. Así que nada, no quiero no alargarme más. Vamos a ir al grano de las preguntas, Alberto. Y voy a empezar fuerte. Te voy a preguntar qué es un duelo. Pues un duelo normalmente lo consideramos como un momento relacionado con la muerte de un ser querido humano, pero en realidad un duelo es un proceso de integración de una o más pérdidas y casi siempre más pérdidas a la vez. ¿Qué quiero decir con proceso? Procesos, tanto un proceso de duelo como un proceso de producción de una silla, por ejemplo, implica un esfuerzo continuado durante un tiempo necesario. Esto significa que si no hay bastante tiempo no se da el proceso de duelo, o que si el tiempo pasa y no se hace ningún esfuerzo, tampoco se da un proceso de duelo. Esto nos reconecta con estos dos elementos fundamentales. Uno es un proceso en el cual tenemos que esforzarnos y por otro lado tenemos que dar el tiempo necesario. ¿Cuánto es el tiempo necesario? Normalmente se supone que un duelo debería durar entre 6 meses y 2 años.
pero sabemos que en realidad depende mucho de cuánto, bueno, de lo que significaba lo que se ha perdido o la relación que se tenía con la persona que se ha perdido. Entonces puede durar menos de 6 meses o más de 2 años. Ujú. Tú lo enfocabas en la pérdida de una persona, pero hay muchísimos duelos que se llaman duelos silenciosos, ¿no? La pérdida del trabajo es uno de ellos. Lo que comentaba antes, ¿no? Cuando estás embarazada y pierdes al bebé, la pérdida de cuando te separas y te deja, ¿no? O te deja el marido de repente de un día a otro, ¿no? O sea que, porque hay estos duelos tan silenciosos, porque siempre lo tenemos que relacionar con la muerte de un ser querido, Alberto. Bueno, posiblemente sea por el hecho de que la muerte de un ser querido humano es notoriamente una de las pérdidas más duras que podemos vivir en nuestra vida. Pero las pérdidas que activan un proceso de duelo, o sea, las pérdidas que hacen que una persona esté en duelo, son muchas. De hecho, las básicas son 11, si queremos, ¿no? Y si lo pensamos un momento, nos vendrán a la mente todas aquellas pérdidas que van más allá de la pérdida de un ser querido humano. Primariamente la pérdida, por ejemplo, de un ser querido animal. Hoy en día estamos, por suerte, normalizando y humanizando este tipo de relación. Luego puede haber diagnóstico médico no favorable en el caso de Total. enfermedades crónicas o degenerativas o directamente un diagnóstico médico amenazante. Se entiende amenazante de muerte, como cuando, por ejemplo, se diagnostica un cáncer en fase 3 o fase 4 o alguna enfermedad altamente degenerativa que en pocos tiempos nos llevará a la muerte. Y luego hay rupturas de relaciones sentimentales, familiares, de amistad, pérdida de trabajo, pérdida de dinero, pérdida de estatus, duelo migratorio, que no es solo cuando cambiamos de país, pero también puede ser cuando cambiamos de región o de ciudad o de barrio incluso, dependiendo de lo que hemos perdido. Y así adelante, o sea, pérdida hay, pérdida se sufre. Entonces, esto nos permite también no solo visibilizar, validar y reconocer el sufrimiento por ser simplemente un sufrimiento, sin tener una jerarquía en la cual hay las pérdidas de primera y las pérdidas de último nivel. No. Podemos decir que entonces de una pérdida hay el proceso de duelo, por así decirlo. Sí, ¿no? Claro, el proceso de duelo es Viene justo eso, ¿no? después. Un Vale. tiempo que necesito para poder integrar esta pérdida, la cual pérdida produce un vacío en mi vida, en mi narrativa personal, en la historia que yo me cuento de mí mismo. Totalmente. Necesito un tiempo para poderla integrar. ¿Qué es integrar? Bueno, hacerle un espacio y lograr reaprender a vivir, sobrevivir, volver a reenamorarme de la vida, no obstante esta ausencia provocada por la pérdida. Entonces está claro que se necesita de un tiempo tanto más largo cuanto más importante ha sido la relación con la persona o con el objeto, con la cosa que he perdido. ¿Vale? El tema siempre va de relaciones, de inversión emocional en lo que he perdido. Claro, qué importante es por eso verlo, ¿no? O sea, ser consciente de que aquella pérdida te provoca un duelo y que estás viviendo una situación de duelo, ¿no? Porque muchas veces vivimos pérdidas y como hay este duelo silencioso que no, la sociedad no percibe como duelo la pérdida de un trabajo o la pérdida de un animal querido, te sientes como un poco descolocado, ¿no? Y qué importancia es ser consciente de, ostras, estoy viviendo un momento de duelo, me puedo permitir estar mal, no pasa nada, es normal, ¿no? O sea, lo que dice, ¿no? Lo de poder exteriorizarlo, poder ser consciente del duelo que tienes que vivir, ¿no? Sí, por otro lado, por experiencia sabemos que los duelos de los demás siempre duran menos de los nuestros. O sea que no es lo mismo vivir mi propio sufrimiento que asistir al sufrimiento de los demás. Entonces, en un proceso de duelo hay como una difícil sincronía que es cómo me siento yo y cómo me ven o cómo me presionan los demás para volver a ser la persona que era antes. Esto tanto a nivel de relaciones personales como a nivel laboral, ¿no? Hay siempre esta tensión pero ya ha pasado un mes, pero ya han pasado 6 meses, ya ha pasado un año, todavía estás así porque queremos verte bien y queremos volver a verte como eras antes. Hay un principio en las relaciones personales. Nosotros no aguantamos, es una buena señal, nos cuesta mucho ver el sufrimiento de los demás, entonces tenemos la tentación siempre de quitar el sufrimiento. Sí, Pero es verdad sabemos que que
Sí, que en la sociedad parece que solamente tengamos que hablar de lo que nos va bien, en LinkedIn todos son éxitos y tal, y al final es parte de la vida, ¿no? El ser conscientes de que está la muerte, de que está la enfermedad y de que hay cosas negativas y duras que nos pueden pasar a todos, ¿no? Pero también yo creo que en esa sociedad es parte del juego, ¿no? De invisibilizamos la parte negativa de la vida y por lo tanto los duelos, ¿no? Sí, y yo creo que aún siempre más tenemos que humanizarnos porque las tecnologías y las nuevas tecnologías y ahora la IA, ya tenemos máquinas alrededor nuestros. Tenemos que ser más humanos, tenemos que apasionarnos incluso, lo digo entre comillas, pero sé que entendéis, apasionarnos de los demás que nos están cerca y de su sufrimiento para poderlos acompañar humanamente y no pedir una performance y unos resultados rápidos también a nivel humano. De la misma manera que no podemos pedirle a un árbol que crezca más rápido, no podemos pedirle a una persona que acaba de sufrir una pérdida importante de volver a ser la persona que era antes. Uno, porque no va a volver a ser la persona que era antes, porque cada sufrimiento, cada pérdida nos transforma y es un ir paso a paso siempre adelante. Y por otro lado, es muy inhumano pedir un tiempo que no es humano en algo que necesariamente necesita mucha paciencia. Lo decía antes, ¿no? El proceso es un tiempo y un esfuerzo. Debemos tener mucha paciencia con las personas que están sufriendo. ¿Y qué más recomiendas a nivel de compañeros de trabajo o personas que trabajan, que tú eres el director, ¿no? Y tienes a alguien en tu equipo que está pasando una pérdida, ¿no? O sea, lo que nos estás diciendo de paciencia y qué otros consejos darías. Bueno, evidentemente formarnos, porque si la caída, o sea, cuando se genera un proceso de duelo, la caída es repentina y rápida. O sea, cuando sufrimos la pérdida, caemos, entonces luego empieza el proceso a partir del cual empezamos a subir. Esta subida es como unas montañas rusas, siempre con puntas para arriba, para abajo, siempre más arriba, pero hay caídas y bajadas, caídas y bajadas. Entonces, ¿dónde se tiene que desarrollar una particular sensibilidad? Porque estos momentos son diferentes. Cuando hay una caída, la persona necesita sostén, necesita acompañamiento, necesita detalles importantes incluso en el lugar del trabajo. Pero cuando hay la subida, cuando la persona reconecta con un poco de alegría, un poco de entusiasmo, cuando vuelve a enamorarse de la vida, ahí necesita un poco de espacio para hacer este camino, no en soledad, pero con más independencia. Entonces, en el trabajo deberíamos tener formación o herramientas para entender dónde está nuestro compañero de trabajo, porque no podemos siempre ser de la misma manera, porque él no va a serlo. De hecho, un proceso de duelo se caracteriza por cambios de humor, niebla mental, cansancio físico, mental constantes, pero con estos puntos arriba y puntos abajo. Entonces, tenemos que ser flexibles. Y recordando también que hay que, evidentemente es un consejo, eh, tener un protocolo. Esto nos salva de muchos errores. No podemos improvisar, ¿vale? Porque igual si improvisamos, un día estamos de buen humor, improvisamos bien, y un día estamos mal, improvisamos mal. Esto es fundamental para poder acompañar. Ujú. Y a nivel de comunicación, que también es muy importante porque te viene alguien que ha perdido un ser querido, ¿no? O que igual es su pareja, quiero decir que es lo que, o un hijo, que me parece de las cosas más duras que te puede pasar, ¿no? A nivel de comunicación, porque claro, también hay como una parte que tú no tienes por qué saber lo que le está pasando a esa persona, ¿no? Entonces, ¿cómo invitarías tanto al jefe de equipo como a los compañeros a acompañarle en lo que se refiere a comunicación, ¿no? A qué decir, qué. Un directivo debe mantenerse en un equilibrio entre trabajo y humanidad. No puede, evidentemente, convertirse en terapeuta o acompañante emocional del trabajador, ¿vale? Porque si no, luego se confunden roles y no está bien. Es cierto que lo más importante de la comunicación es comunicar abiertamente y con mucha autenticidad. El duelo no soporta todo lo que sea teatro, por lo cual hay que ser realmente sinceros y abiertos. Y ahí siempre a los pacientes también recomiendo, pues habla, expresa lo que necesitas, porque igual tu equipo no sabe lo que necesitas. Pues si lo expresas, ya ellos lo sabrán, entonces podrán actuar en consecuencia. Oh, pero qué importante es dar ese espacio a la persona que lo está pasando mal, ¿no? Darle la oportunidad de expresar lo que siente y lo que necesita, ¿no? Exacto. Y no Parece pasa nada, porque fundamental. el directivo puede decir, mira, que sepas que estoy aquí, no sé exactamente qué decirte, no sé exactamente qué hacer, lo hacemos juntos, lo vemos juntos, me ayudas, esto que estás tú en duelo, estás tú necesitando
una ayuda, un acompañamiento, ayúdame a entender. Ayúdame a entender tú, porque igual otro necesita otras cosas. Sí. Y Entonces entonces, hace falta aquella escuchar. sensibilidad para decir, estamos aquí, dime de qué manera podemos ayudarte. Mm. No sé qué tal vais hasta ahora. Si tenéis algún comentario que queráis compartir, ya sabéis que el chat está abierto y que al final vamos a dejar unos minutos para que podáis preguntar con el micrófono abierto. Hablabas del protocolo. Yo entiendo que dentro de ese protocolo hay esa parte de, ¿no? Yo siempre comento que los protocolos es mejor hacerlos en frío. Yo he estado muchos años en comunicación y el protocolo de crisis se hacía cuando no tenías la crisis, porque cuando haces la crisis ya la tienes encima, ya bastante tienes con lidiar la crisis, ¿no? En este caso, supongo que también recomiendas hacerlo en frío. Y luego, ahora nos comentabas, ¿no? Pues el líder tiene que preguntarle al trabajador qué espera de nosotros, cómo le podemos ayudar. Eso sería una parte de protocolo, pero luego hay una parte que me imagino que se va variando en función de la persona, ¿no? Del trabajador, de lo que te pida, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se podría hacer ese protocolo, por ejemplo, ¿no? También, bueno, el protocolo evidentemente depende mucho de qué tipo de empresa, qué tipo de necesidad, qué tipo de trabajo Todo. se desarrolla también en una empresa. Hay que tener, repito, esta sensibilidad también a la hora de repartir. Esto es un tema muy caliente y muy peligroso, repartir el trabajo. Cuando una persona está en proceso de duelo, no puede performar como antes, esto es evidente, es obvio. Entonces, cuando sea posible, evidentemente hay que poder darle menos carga de trabajo y repartir esta carga donde, evidentemente, en los compañeros. ¿Qué es lo que pasa a menudo? Como también en un sistema familiar, el duelo no es solo de la persona que ha sufrido la pérdida, sino que se comparte con los demás de diferente manera. Entonces, lo que está muy bien hacer es poder decir, mira, tal persona no puede trabajar 100, puede trabajar 60. El 40 que queda lo vamos a repartir entre estas X personas y todos tienen que saber que estas personas ahora van a hacerse cargo de este trabajo y van a recibir también un premio por eso. Y eso tiene que ser muy claro, porque si no lo que pasa a menudo es que la persona doliente se siente rechazada en el mismo lugar de trabajo, porque sin quererlo, el sistema ha cargado con un trabajo mayor a los compañeros que ya no aguantan y dicen, pero ¿cuándo volverás a trabajar como antes? Que yo no aguanto más con esta carga de trabajo. O después de meses, todavía con lo mismo. ¿De verdad o es una excusa para trabajar menos? Porque tú el sueldo lo estás pillando como antes, ¿no? Entonces, esto es importante, equilibrar y definir estas relaciones en el trabajo, porque si no, lo que empieza con una pérdida de un trabajador se transforma en un ambiente dramático y un terremoto en el trabajo, de compañeros que no se aguantan. Qué complicado. Es un equilibrio aquello tremendo, porque es lo que decimos, ¿no? Que el duelo necesita ser acompañado. O sea, tú tienes una tragedia familiar, ¿no? Tragedia de cualquier tipo, ¿no? La pérdida de un amigo, la pérdida de salud, y necesitas ese acompañamiento. Entonces, claro, en el trabajo lo necesitas de los compañeros y lo necesitas de tu líder, ¿no? Con lo cual entiendo que el bienestar corporativo ya lo tienes que haber trabajado antes y que realmente aquel equipo funcione, la maquinaria del equipo funcione bien. Claro, y también que todo esté claro, porque esto es fundamental. Cuando un compañero dice, mira, que sepas que voy a ocuparme yo de lo que tú no podrás hacer y que sepas que para eso también me van a premiar de esta manera, me van a dejar más días de vacaciones, me van a subir el sueldo temporal, lo que sea, algo. Todo que tiene que estar muy claro para todos, porque así todos son partícipes de este momento especial para el compañero o la compañera. Ahí sí que se hace equipo. Entonces, el esfuerzo es compartido y también reconocido, no solo compartido y sufrido. Se trata de que los compañeros sostengan a esa persona, pero yo creo que es eso importante también haberlo trabajado previamente el bienestar, ¿no? Y el que haya realmente un equipo de verdad, ¿no? Yo recuerdo situaciones en las que tenías a una compañera que tenía un exceso de trabajo y te faltaba tiempo para decirle en qué te ayudo, ¿no? Que igual era un tema puntual, pero había ya, seguro que esa persona si hubiera tenido alguna situación de duelo, la hubiéramos sostenido porque era una muy buena compañera, había muy buen ambiente. Y en el fondo nos queríamos mucho. La verdad es que había en la empresa donde estaba, la verdad es que nos queríamos mucho, ¿no? Con lo cual es importante que ya haya ese previo de bienestar, ¿no? Pero luego la concienciación, ¿no? Y que también seamos conscientes, lo que decías tú al principio, que me ha parecido súper importante, sobre todo ahora con todo lo que hay de la inteligencia artificial.
no somos máquinas, entonces no se nos puede tratar como máquinas, ¿no? O sea, somos seres humanos y cada uno vive el duelo, depende de la pérdida, depende del momento en el que te encuentre, depende de 800.000 factores, ¿no? Entonces, qué importante es reivindicar que somos seres humanos, ¿no? Sí, y también la relación con el tiempo, porque no sé si habéis notado, por ejemplo, en Netflix, en las demás plataformas, hay siempre más series con episodios más cortos, ¿no? Ahora hay episodios de 8 o 9 minutos, no aguantamos nada. No leemos libros, porque leer un libro o leer un periódico realmente de papel nos requiere tiempo, estar en algo enfocados. Y ves, con el móvil estamos todo el tiempo difuminados. ¿Eh? El duelo necesita un enfoque total durante muchísimo tiempo. Las tecnologías nos acostumbran a unos tiempos que no son humanos, porque yo a la IA hoy puedo pedirle que me escriba un artículo fantástico en 20 segundos. Y si me estoy aburriendo, le pido al televisor que me encuentre una película, una serie, en 30 segundos encuentro algo. Siempre encuentro algo, nunca puedo dejarme donde estoy, ¿no? Y sentir la incomodidad también de ciertas situaciones. El duelo es incómodo. Entonces tenemos que naturalizar el hecho de que hay situaciones incómodas de las cuales no podemos escaparnos. Y esta es la parte de verdad de la vida. No podemos Sí. siempre recorrer a WhatsApp o las redes sociales o a lo que sea. Entonces creo que hace parte también de un proceso de, ¿cómo decir?, reconfiguración de nuestra manera de estar al mundo, también en el lugar de trabajo como seres humanos. Más humanos implica saber estar donde duele. Y esto lo tenemos que aprender. Si podemos aprenderlo también en equipo con los demás, pues es compartido también. Es que nadie nos enseña. Yo recuerdo cuando falleció mi padre, me sentí cero acompañada en la universidad, muy mal, la verdad es que se portaron muy mal, porque es lo que digo, ¿no? Es cómo te comunican, tu padre ha muerto y luego cómo te acompañan, ¿no? Bueno, pues en mi universidad fue un desastre, por eso también me motivó el duelo, el despido, porque pensaba, ostras, yo he vivido un duelo y sé lo que es estar acompañado y no, pero es que nadie nos enseña, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, lo que valoraba más eran mis dos amigas que me recogían en casa, estuviera como estuviera y daban la vuelta conmigo a la manzana y me llevaban al parque, ¿no? Vamos a compartir aquí el enlace de la guía que tenemos. Os daremos el enlace a lo que es la landing page porque queremos, exacto, para poderlas enviar, os la queremos enviar por correo, con lo cual necesitamos vuestra autorización. Ahora os pondremos aquí el enlace para que los que queráis, bueno, pues gratuitamente tenéis la guía con todo lo que nos va comentando, bueno, todo no, pero varias de las cosas que nos va comentando Alberto. No sé qué quieres decirles de la guía que hemos estado preparando estas semanas, Alberto, que van a encontrar en esta guía maravillosa que hemos preparado. Sobre todo tú, que eres el experto en duelos. Yo, bueno, y en pérdidas, ¿no? Yo lo he vivido, también sé lo que es, ¿no? Pero el experto, la verdad es que es Alberto. La guía es una guía breve, son 20 paginitas. Evidentemente no puede sustituir lo que es un protocolo de duelo hecho a medida, pero espero las podáis leer y luego devolvernos un feedback, espero os pueda ayudar. Ay, Hay sí. algunos elementos que para nosotros son básicos y altamente útiles a la hora de podernos enfrentar a una situación en la cual un trabajador o un compañero nuestro no está bien. Me gustaría añadir un tema Sí. relativo a una reflexión que estoy haciendo en los últimos tiempos, y es que no hay doliente que no tenga una emoción siempre instalada. Y esta emoción es el miedo. No hay solo el sufrimiento o la rabia, sino el miedo. Y sabéis qué miedo es? Es el miedo a no salir de ahí. Entonces, ¿qué haríamos nosotros con una persona que está todo el tiempo teniendo un miedo brutal? ¿Qué haríamos? Esta es la pregunta, ¿vale? Ay, se me ha puesto Entonces, la piel de gallina porque es verdad, ¿eh? El miedo a no salir de allí. el miedo a no salir de ahí. Y por supuesto, desde fuera sabemos que se va a salir de ahí con el tiempo que haga falta, pero hay un miedo siempre de todos los dolientes. No voy a salir de esta situación o esta situación empeorará incluso o se volverá a repetir. ¿Vale? Entonces tenemos que, cuando nos enfrentamos a un compañero de trabajo, saber que está teniendo mucho miedo aunque no lo exprese. Y esto tiene evidentemente que influir en la manera en la cual nos relacionamos con él, con ella. Y en el trabajo que hace. Luego, otra de las cosas que a mí me ha gustado mucho cuando he hablado contigo es cuando me cuentas la importancia de las relaciones, ¿no? Que al final el ser humano es las relaciones que va estableciendo a lo largo de su vida, ¿no? Y como esas relaciones a veces cuando las perdemos, ¿no? Está en la base
de estas pérdidas y duelos que nos comentas, ¿no? Háblanos un poco, ¿no? de la importancia de las relaciones en el ser humano, ¿no? Mira, te hago un ejemplo dramático. Cuando hablo de pérdida de ser querido humano y animal, también podemos hablar de pérdida de ser querido vegetal y mineral, ¿no? Entonces, ¿qué diréis? ¿Qué está diciendo este tío? Que podemos sufrir por una planta. Claro, pero si esta es la planta donde has puesto las cenizas de tu madre o de tu hijo, esta ya no es una planta. Esta planta simboliza algo diferente. Entonces, la relación que tengo con esta planta es diferente. Un ser querido mineral puede ser un anillo, sí, pero también puede ser el anillo que te ha regalado tu abuela antes de morir, o puede ser la casa, o puede ser una iglesia, o una montaña que para ti era importante y que ahora ya no está. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Esto nos dice que lo que es importante es la relación que yo tengo. Cuando yo sufro una pérdida, sufro la pérdida de una relación. ¿Qué significaba esta relación para mí? Si yo te digo que ha muerto mi amigo Pedro, tú podrás decirme que lo sientes, pero en realidad no lo sientes porque tú no sabes ni quién es Pedro y no has invertido ninguna emoción en él. Sentirás por mí. ¿Vale? Entonces, parte del trabajo que hacemos en la reconstrucción de la vida después de la pérdida es realmente leer e identificar cuáles eran los puntos importantes y vitales en mi recorrido vital que venían de esta relación. Esto también nos permite validar las pérdidas por lo que son, una vez más, ¿no? No, bueno, que tenemos que, bueno, que ser claro que también hay muchísima, no sé, llamarla ignorancia, ¿no? Con respecto al sufrimiento ajeno. Entonces, frases como, bueno, pero era un perro, no era un hijo, adopta otro. O incluso recientemente un psiquiatra ha dicho a una paciente, pues adopta perros pequeños que duran más tiempo, ¿vale? O incluso después de un año a una madre que se le ha muerto un hijo, pero ya ha pasado un año, ¿no? Deberías haber superado la pérdida. ¿Vale? Entonces, notáis cómo realmente necesitamos humanizarnos más, hablar de un tema que supuestamente es un tema tabú, porque cuanto más hablamos de lo que es tabú, el tabú se vuelve menos tabú. Tenemos que hablar y enseñar nuestras vulnerabilidades sin miedo, sobre todo en tema de empresa donde hablamos de performance, de éxito, de números, de logros. Y lo humano se tiende a relegar siempre en una zona de, bueno, este es un tema tuyo personal, no traigas aquí lo que es, no, trabaja estas cosas en tu casa. Sí, pero somos uno, ¿no? O sea, lo que decías al principio, ¿no? La autenticidad. O sea, yo soy una y si he tenido una crisis personal muy importante en mi casa, yo voy con esa mochila a trabajar. Por supuesto, no me voy a dedicar a llorar a todo el mundo, o sí, o mira el cuarto de baño, no lo sé, pero esa pena, esa pérdida la llevo, no la puedo dejar en casa. No la puedo dejar en casa. No sé si quieres sumar algo más, Alberto. Llevamos ya pues 28 minutos hablando tú y yo. Esther tiene la mano levantada. No sé si me he dejado algo más. Yo lo que sí que quiero remarcar, ¿no? Que por eso me encanta esta formación, este protocolo del acompañamiento, ¿no? Cuando las personas están viviendo una situación difícil, es cómo previene despidos. O sea, realmente me he encontrado muchas personas cuando les he ayudado, ¿no? Con sesiones de coaching, con procesos. Bueno, pues desde una persona que perdió a su marido, pidió durante un año estuvo acompañándolo hasta que falleció de cáncer y a la vuelta al trabajo al poco ya la despidieron, ¿no? Personas, pues eso, que han tenido unos duelos, bueno, cáncer, no hemos hablado de las personas que tienen un cáncer, que cogen la baja porque tienen que entrar en tratamiento y cuando vuelven hay muchísimos casos, lo sé porque he entrevistado a personas de la Asociación contra el Cáncer, ¿no? También se encuentran desubicados y acaban perdiendo el empleo, ¿no? Entonces, por ahí perdemos mucho talento de algo que vuelvo a decir. Hoy eres tú, Alberto, que tienes una crisis, mañana es Ana y pasado Esther, ¿no? O sea, nos va a tocar a todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? No sé si me he dejado algo, Alberto, que quieras sumar o si no ya empezamos. Oh, Tú me preguntas lo que tú quieras. marcando lo que estás diciendo, Rosario, es en los últimos meses 2 empresas me han enviado 2 trabajadores diciéndome ambas lo mismo. Esta persona no está bien, no logra salir de donde está, si no se arregla, o se irá a ella porque ya no nos aguanta, o la echaremos porque ya no la aguantamos nosotros. Entonces, esto nos dice que es necesario y urgente aprender a cuidarnos el uno del otro, porque si no el duelo se expande dentro del ambiente laboral y se expande de una manera que no es normal, no es sana.
Lo importante del acompañamiento. Entiendo, Alberto, que tú ya luego derivas si esa persona necesita tratamiento psiquiátrico, ¿no? Ya es otro, ¿no? Tú ya Pues, derivas, ¿no? Por supuesto. Pues empezamos el turno de preguntas. Ya sabéis que estamos abiertos, así que vamos a empezar con Esther. Esther, que tienes la mano levantada. Me encanta el barco que tienes detrás, de verdad. Qué gusto. Adelante, por favor. Preguntad lo que Gracias. queráis, de verdad, que estamos aquí abiertos a lo que queráis preguntar. Gracias, Rosario y Alberto. Creo que tiene mucho sentido lo que hacéis porque hablabais del acompañamiento. Eh, yo he vivido un duelo muy joven por la muerte de mi marido, repentina, y el primer punto es que no nos enseñan a vivir la muerte, nos enseñan a vivir, pero no vivir la muerte. Y eso es un aprendizaje que ya tendríamos que tener en algún sitio, ¿no? Pero enfocarlo desde un entorno laboral me parece súper interesante porque al final te afecta en todo. Y yo me pregunto, porque claro, primero la gente que vive un duelo, que puede ser un divorcio, algo de salud, el duelo está en muchas cosas, ¿no? En un trabajo que se sienta con permiso desde la dirección o desde recursos humanos, yo creo que tendrían que decir de alguna manera, aquí hay permiso para hacer duelos, estamos aquí para escucharos, venir a hablar, para que no llegue esta situación, Alberto, que decías de este caso ahora, ¿no? De que la persona está tan mal que lo va a perder todo, ¿no? El trabajo y todo. Pero yo creo que al trabajador hay que vosotros tenéis un reto muy chulo de que los gerentes y los directores de recursos humanos vean la importancia de, hey, que tenéis un problema que os provoca un duelo, podéis venir a hablar y os podemos acompañar. Porque al final las empresas la forman personas y solo funciona si las personas están bien y están motivadas. Y yo os pregunto, ¿cómo hacéis para hacerle entender a este gerente o a este responsable del área de personal, lo que hacéis, ¿no? Acompañamiento en este tipo de casos. Ahí os he bueno, lanzado. Me yo, encanta yo, que preguntes. yo creo que, Esther, que de la misma manera que las personas que estáis aquí hoy sois personas que tenéis cierta sensibilidad a los temas de la vida y no solo los temas laborales. Uh, va con esta sensibilidad. Habrá gente que no le interesa tratar estos temas y habrá personas que están más sensibles, evidentemente. Pero es cierto que sobre temas tan obvios no se puede convencer a nadie, evidentemente. No, claro, pero sobre todo eso, ¿no? Que el trabajador sepa que esta empresa es duelo friendly, ¿no? A mí me Eh, gustaría, desde luego, yo creo que es un sello que podríamos, ¿no? Que podríamos pensar a corto plazo, ¿no? Que se habla mucho de Best Place to Work, ¿no? Pues por las oportunidades laborales, los sueldos y tal, y luego hay que ver cuando las cosas se tuercen, ¿no? O cuando te tienen que despedir, de qué manera lo hacen, ¿no? Que no te puedan despedir como un perro, pues es realmente, yo creo que tenemos que tender, ¿no? Hacia ese 360 y que no sea solo la parte bonita o de entrada, sino también la parte de, ¿no? De los malos cuando hay algún problema. Y estoy de acuerdo con Alberto que depende un poco del gerente y del líder que te encuentres delante, ¿no? Hay personas pues que siguen pensando que todo va bien y qué tal, y bueno, pues a ver cómo les va, y hay personas que realmente tienen esta sensibilidad, ¿no? Y saben que la Seguramente, vida... seguramente pues, puedo añadir, Sí, eh, cuando hablamos de engagement, ¿no? Evidentemente, o de relación entre trabajadores y empresa, todas las personas que han sufrido una pérdida se acuerdan exactamente de todos los que les acompañaron y todos los que no, todos los que desaparecieron, incluso en pérdidas después de muchos años. Así que yo creo que si una empresa es inteligente, también sabe que lo hace por un tema humano, pero sabe que esta persona no olvidará nunca lo que la empresa ha hecho por ella y por el entorno, porque repetimos, el duelo no es nunca un tema personal, aunque afecte primariamente a una persona, es un tema, es una vivencia compartida. Por lo cual, todo tipo de trabajo en favor del acompañamiento emocional en proceso de duelo es un trabajo que permite el desarrollo íntimo y personal de toda la comunidad, no solo de la persona. Se acompaña a la persona en duelo, todos crecemos.
Yo siempre lo digo que tú cuando estás trabajando, de ver cómo despiden a tu compañero, si lo despiden bien o mal, depende del ambiente laboral. Aquí igual, si tú ves que durante un momento, una situación de pérdida que tiene un compañero tuyo, cómo le arropan o no, también te afecta a ti de decir, ostras, pues esta empresa realmente nos cuida cuando hay momentos negativos o no. Yo no sé si los participantes os habéis encontrado en algún momento en alguna situación en la que habéis vivido una pérdida, un duelo o un compañero y cómo lo habéis vivido y si queréis compartirlo con nosotros en el chat o con el micrófono, que podéis levantar la mano y abrir, o os abrimos los micros y podéis abrir, podéis hablar abiertamente. No sé si os habéis encontrado. Yo os he contado mi historia personal, ¿no? De la universidad donde estudiaba. La verdad es que puedo decirlo porque está en LinkedIn, es la Pompeu Fabra. Se murió mi padre en el segundo trimestre, recién empezada la carrera, o sea, yo llevaba nada 5 meses, falleció mi padre y no supieron acompañarme. Entonces, ahora hablamos en el entorno empresarial, pero en el entorno académico, por supuesto, esto tiene que estar protocolizado. No puede ser que un estudiante de 18 como yo se encuentre que nadie le da el pésame, que no le dan la oportunidad de no hacer esa convocatoria de examen y se tiene que presentar a los exámenes, con lo cual suspendes, con lo cual te vas a cuartas convocatorias y por poco, en mi caso, por poco me echan de la universidad, ¿no? Entonces, yo allí lo viví y la verdad es que para mí fue muy, muy duro, ¿no? Y luego con estos acompañamientos, ¿no? De una persona, bueno, pues que eso había estado un año de baja, algunas personas con cáncer, no sé si os habéis encontrado vosotros en alguna situación tanto personal que queráis compartir o de algún compañero y que os haya llamado positivamente, ¿no? Mira, aquí tenemos a Rocío, ¿no? Dice, hace 2 años falleció mi abuelo, era como mi padre para mí y en mi trabajo casi se me exigió ni cogerme los días que me correspondían. Cogí uno porque no podía, nadie tuvo en cuenta mi situación y fue muy complicado lidiar con las malas caras. Rocío, te entiendo perfectamente porque yo cuando murió mi padre pensé que ya nada me iba a afectar tanto y cuando murió mi abuela me quedé destrozada. Esa es una cosa que también aprendes, ¿no? Alberto, no sé si seguro que lo compartes conmigo, ¿no? Pero cuando te dice, bueno, pero era ley de vida, no, perdona, se ha muerto esa persona y para mí es importante y me da igual que tuviera 90 años o tuviera 103, o sea, lo importante es la persona que fallece, ¿no? Que eso también supongo, Rocío, que también te lo debiste de encontrar, ¿no? No sé qué edad tendría tu abuela, mi abuela tenía 93 y yo de verdad que cuando la veía pensaba, bueno, no sufriré tanto, inútil de mí, tonta de mí. Decía, no creo que me afecte tanto como la muerte de mi padre. Mentira, me afectó muchísimo la muerte de mi abuela, porque la quería un montón. Es las relaciones que comentabas tú, Alberto, ¿no? Que tienes con el perro, con tu abuela, aunque tenga 100 años y sea ley de vida, da igual, o con un hijo que ha nacido enfermo y todo el mundo, bueno, es que ya te imaginabas que el hijo se te iba, ¿no? Estaba enfermo y era una enfermedad que iba a fallecer, ¿no? Qué importante, Sí. Rocío, muchísimas gracias por compartirlo y la verdad es que es triste como esta falta de sensibilidad, ¿no? De humanidad, ¿no? Yo creo que es importantísimo que pensemos que hay que humanizar las asociaciones, ¿no? Por eso nosotros en el despido, nuestro lema es por un despido más humano, pero no solo por un despido más humano, sino es todo tiene que ser más humano, ¿no? Y hay muchas ocasiones en las que se puede prevenir un despido, ¿no? Desde cómo entrevistas a esa persona y ser capaces de hacer una buena elección y selección para que se quede, desde el onboarding, que no sea bla, bla, sino que realmente sea un acompañamiento de verdad para que esa persona pueda quedarse en nuestras oficinas y luego cuando hay situaciones ¿no? Cuando las vemos a las malas, también cómo somos capaces de acompañarlos y siempre con una mirada súper humanista. Yo, de hecho, cuando me pasó esto de mi padre, estaba estudiando humanidades. Soy de la primera promoción de la Pompeu y la verdad, honestamente, siempre pensaba, ¿yo para qué hice humanidades? Y luego digo, pues mira, para lanzar el despido ¿no? y abanderar la importancia de la humanidad. Así que muchísimas gracias, Rocío. No sé si alguien más quiere comentar algo, tiene alguna duda, bueno, lo que queráis. No sé si nos dejamos algo, Alberto. Yo creo que hemos dado bastantes tips. Os volvemos a repetir que tenemos esta guía que os podéis descargar. Por supuesto, aparte de la guía, que luego os lo enviaremos por mensaje directo, tenemos la grabación, que es la que subiremos a YouTube, la vamos a poner en abierto porque me parece que es un tema que puede interesar a muchas personas a las cuales igual no hemos podido acceder a través de LinkedIn. Y no sé, me callo un momento por si alguien quiere preguntar algo o tú quieres añadir algo, Alberto. Bueno, con esta última historia, que es una frase clásica, ¿no? Bueno, ley de vida o ya era mayor, pues el sufrimiento no va con la edad, evidentemente, no tiene una relación con eso. Pero creo que nos faltan conversaciones sobre estos temas para entrenarnos a sentir antes de hablar. Y posiblemente hablamos de manera fácil y superficial porque tenemos prisa de salir de esta conversación. Entonces encontramos la manera, ¿no? Típica conversaciones de ascensor. Nos falta hablar. Sí, pero cómo une cuando conectas con esa persona en el sufrimiento, ¿no? Quiero decir que al final
eso te une de una manera extraordinaria, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? que he sufrido algún despido, cuando me encuentro a alguien al que han despedido, es que me sale dar un abrazo. Quiero decir que la conexión que tengo con esa persona y que ella puede tener conmigo porque hemos vivido situaciones es extraordinaria, ¿no? O sea, sales de ahí como muy reconfortada, decir, ostras, realmente hemos vivido cosas parecidas, sé que te puedo ayudar. No sé, hay una conexión también más profunda que el jajajiji de café, ¿no? De cuando van las cosas bien, ¿no? Uh-huh. Pues no sé, dejamos, yo es que nos queremos robar más tiempo, queríamos hacer así una conversación, la verdad es que 40 minutos más o menos era lo que habíamos pensado. Si tenéis preguntas, si queréis añadir algo más en el chat, y si no, la verdad es que desde el despido nuestra intención es hacer más webinars de este estilo, ¿no? Para humanizar las organizaciones, como digo, y la verdad es que también os quiero felicitar por estar aquí, porque quiero decir que ya es un primer paso hacia esa concienciación, ¿no? Aquí me pone Carolina. Muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo y vuestra sensibilidad para compartir este tema. Alberto, ojalá te hubiéramos conocido antes. Vuestra labor es muy necesaria en todos los entornos laborales. Bueno, Carolina, aunque nos hayas conocido ahora, aquí vamos a estar. Muy interesante y necesario en los momentos que hemos vivido. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, es que hay casi 1,5 millones de trabajadores que faltan cada día al trabajo. Acaba de salir la noticia, ¿no? Y detrás de estas bajas hay, pues bueno, muchas situaciones de dolor seguramente, o seguro. Así que nada, pues muchísimas gracias por el directo y de verdad que felicidades por habernos querido acompañar. Gracias a todos vosotros. Gracias por los comentarios. Gracias Un a abrazo. vosotros. Muchas gracias. Adiós, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.